Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabo, aquí como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con quien es el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos, Horacio? Bien, con muchas ganas de conversar con vos, como siempre, y atento al tema del día de hoy. Podríamos ya decir quién es Epstein y cómo terminó siendo una especie de centro del universo, ¿no? Como en algún momento dijimos que Trump era el centro del universo de la política, Epstein termina siendo el centro del universo, pero ¿de qué universo? Depende de qué le preguntes, pero en principio es toda la maldad de los seres humanos está en una sola persona, ¿sí? Eventualmente apareció el diablo, ¿sí? Claro. A ver, es mucho más fácil si tenés a alguien que personifica todas las maldades o todo lo que uno considera que son maldades del ser humano, ¿sí? Y en esa caen también las cosas normales, todo cae en el mismo balde, ¿no? Claro, claro. Este es un tipo que, interesante, viene de una familia muy, muy, muy pobre, Ujú. bastante pobre de Nueva York. El padre era un empleado público básicamente un jardinero, en uno de los jardines públicos de Nueva York, y se crió en una casa, como te dije, bastante pobre, con muy pocos recursos. Fue al secundario, el colegio, considerado un genio de la matemática. Los maestros decían que no. Y un tipo, un nerd. La descripción de él es de nerd. A ver, yo no quiero caer en esta historia en que empecemos a contar chismes, ¿no? La parte chismosa No, claro. de esto, que es muy fácil y que a la que, por supuesto, la mayoría de la gente que es interesada está en el negocio de los chismes, ¿no? En esto. Claro, claro, Pero, claro. pero era así, fue un tipo y que su vida cambia cuando se hace maestro, cuando eventualmente no termina la universidad, se va de la universidad, no llega a terminar, él contaba que él había terminado, y se convierte en maestro en colegio muy, muy de la alta sociedad neoyorquina, en secundario, y él se hace maestro ahí, y conoce ahí a la hija, y al hija o a los hijos de uno de los tipos más ricos de Nueva York. Ahí empieza, este Ahí, es el ahí comienzo de la empieza. carrera de él, sí. Mira, claro. Porque da la sensación, ¿no? Estamos hablando. ¿Esto cuándo empieza? Pues literalmente arma una especie de red social. En un Así es. momento donde las redes sociales recién empezaban, él logra una red social que incluye megamillonarios, gente influyente, políticos, realeza, excede Estados Unidos, digamos, una red social básicamente sin límites, con el intento de él de vincularse, pero al mismo tiempo con la necesidad o la aceptación de todos los que se vinculaban con él. Él era un tipo muy afable. Y acá quiero contarte un poquito, porque esto tiene que ver con mi propia experiencia. En los años 70 y 80 yo estuve mucho en Nueva York, Ujú. iba muy seguido, y tenía familia viviendo en Nueva York, mi padre vivía en Nueva York en esa época, así que tuve la oportunidad de conocer mucha gente como él. Es Ajá. decir, gente que era muy común en New York hacer el networking, ¿sí? Que después, por Ok. supuesto, ¿qué pasa? La gente en general en Estados Unidos, las relaciones vienen más que todo de la educación terciaria de uno. Si uno va al secundario, va con la gente de más o menos su misma clase social Sí. en Estados Unidos, y luego la educación terciaria van a las universidades. Y es en las universidades donde se crean los lazos, o se Ujú. creaban los lazos típicos. Sí. Además, hay organizaciones de estudiantes que se llaman fraternidades, hombres y mujeres, que además viven juntos, y que eso crea una relación especial. La más famosa es Skull and Bones en Harvard, que era la que fueron muchos expresidentes americanos, ministros de Relaciones Exteriores, gente riquísima, pertenecían a esa cofradía universitaria que luego se sigue desarrollando como contactos para los negocios. Así era. Ujú. Claro. Eh, pero en Nueva York de esa época, lo que venían eran gente que había tenido algún éxito en su vida, gente muy sociable, no solamente americanos, yo conocí argentinos también, que creaban una red de amigos de negocios, pero no una red solo de negocios, una red social, Ujú. en la que mucho participaban
y esto es lo de Epstein fue solamente uno de los casos, se utilizaba el sexo y lo que después Epstein fue digamos, un maestro en el tema del chantaje, ¿sí? Ujú. Algunos eran con chantajes, otros eran con favores, pero el sexo Claro. era una moneda muy común yo te diría, de forma de crear vínculos que luego se convertían en vínculos comerciales. Ujú. Me gusta esto de correr momentáneamente el chisme y hablar de la verdadera historia? ¿Cómo llega un tipo pobre, de una casa pobre, a través de un primer contacto alguien vinculado a una de las familias más ricas de Nueva York, a ser este tipo, el facilitador, como bien decíamos recién, de los políticos más importantes del planeta, la realeza más importante del planeta, los millonarios más importantes del planeta, científico, porque no se salvó nadie de esta No, red? nadie. No, no. A mí nunca me Vos invitaron. nunca te invitan, Nunca me invitaron. solo por eso. No, me Escúchame, hubiera gustado que me inviten a una isla privada, claro, pero no, no. ¿cómo empieza? ¿Cómo una persona absolutamente afuera de todo este universo empieza a conseguir este primer escalón de esta escalera? Mira, el tipo con el que él logra Wexler, que es el hombre que al final lo catapulta a la alta sociedad financiera americana, era un tipo especial. Wexler tenía una teoría bastante interesante que la cumplía, y es buscar chicos pobres y ambiciosos Ajá, para trabajar. claro. Él decía que un chico pobre ambicioso es fabuloso tener a alguien así trabajando con vos, y en Epstein él vio eso, ¿sí? El Ujú, chico pobre, ambicioso, porque si algo no le faltaba a este claro, hombre era ambición. Pero no es Gordon Gekko, ¿sí? sí. No es el personaje del ambicioso metido con Werther. Es un tipo que las ambiciones de él claramente iban más allá, y es un psicópata. Y empecemos a hablar lo más importante. La personalidad de él es la personalidad de un psicópata. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una persona que le faltan, no que le sobren, que le faltan tres cosas que tenemos todos. Uno, los sentimientos, no siente sentimientos. Ujú, Dos, no tiene empatía. Tres, no tiene conciencia moral, no sufre de culpa. Ninguna de las tres cosas. ¿Cómo hacen los psicópatas para sobrevivir en un mundo en el cual se maneja en parte por sentimientos, por empatía y por códigos morales? Bueno, lo inventan, sí, lo falsifican, ¿sí? sí, sí. Y entonces aprenden a utilizar estas tres cosas que le faltan para controlar a los otros. Con sentimientos, con culpa, no hay reciprocidad. La ventaja que tiene un psicópata en una relación personal es que él no siente la necesidad de ser recíproco. ¿Qué es lo que estas tres funciones que yo te acabo de decir están detrás de la reciprocidad, ¿sí? Tanto Ujú, los sentimientos como la empatía, como por supuesto la culpa, la conciencia moral. claro. Entonces, de alguna forma esclavizan al otro. Ahora, esa es una forma. Cuando se sofistican más, necesitan crear palancas para poder mover a las personas. Y estas palancas, él se dio cuenta, bueno, por supuesto, el sexo es una de ellas, y sabía que hay un porcentaje de la gente que son lo que nosotros llamamos hoy en la jerga perversos, gente que le gusta, tiene gustos sexuales más allá de lo legal, ¿sí? Y Ujú, probablemente de lo claro, moral. claro. Y sobre eso él trabajaba. La pregunta del millón es, ¿cuándo? A ver, porque me intriga esta cosa de esta historia que vos estás contando. ¿Cómo esa persona logra llegar a la realeza nórdica, llegar a la realeza británica, llegar a Bill Gates, llegar a Bill Clinton, en algún momento llegar a Donald Trump? Y bueno, al crear su red, él entiende que su red, que podría ser solo económica, él ya tenía, consigue una fortuna bastante grande, algunos Él dicen era un tipo robada. millonario, digamos, él era económicamente exitoso, digamos. Ese fue como el punto de partida, la gente se contactaba a él por cuestiones financieras y detrás de esa fachada venía el resto, o directamente ya lo empezaban a buscar por lo que ofrecían las islas. No, yo creo que lo de las islas es una parte. Él lo que Ajá, hacía es lo que y a mí me pasó, yo escuché ya más de uno, diciendo, yo trabajo para el Mossad, ¿sí? Te explico por qué el Mossad y no la CIA y no la KGB. Bueno, la KGB porque son enemigos, por supuesto, la sí, KGB era el Servicio Secreto de la Unión Soviética, ¿sí? Para que el que sí, sí, no... Bueno, tenemos gente joven que nunca escucharon hablar de la KGB. claro. Eh, y la KGB era el enemigo, la CIA tenía mal nombre en Estados Unidos, increíblemente, ¿eh? Ujú, Así que, ¿y qué quedaba? Quedaba el Mossad, que siempre fue ¿te acuerdas que cuando hicimos un programa sobre el Mossad hace sí, 2 años claro, hicimos un programa? claro. En el Mossad
él tenía el glamour, ¿sí? Hacían cosas increíbles, desde el primero de ellos el secuestro de Eichmann en la Argentina y después, por supuesto, desde llevarse un barco lleno de uranio desde o hacer matar a una persona que está totalmente cuidada dentro de Teherán. Esto es lo especial que tenía el Mossad. Mossad tenía mucho brillo. Ujú. La sociedad, él es judío, Epstein, lo cual a todo eso desató, el caso de Epstein, una ola antisemita bastante independiente de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Fuera Mira. de todo el tema de Israel y el conflicto con Hamas, que desató una ola antisemita, y fuera de otras cosas que desataron olas antisemitas, él tiene su propia ola antisemita, ¿sí? La que vino del hecho de que él era judío. Pero él, por supuesto, utilizaba el hecho y decía, yo trabajé para el Mossad, ¿sí? Yo trabajo para el Mossad. Y reclutaba gente. Ellos creían que para el Mossad, pero era para él, ¿sí? Claro. Te repito, es un psicópata, un brillante estafador, y aparentemente una personalidad muy caliente, muy querible, ¿eh? Increíble, ¿no? A ver, esta historia de... A ver, pues hay mucha gente que supone que era servicio y utilizaba esa información en provecho propio. Él, a ver, él empieza grabando como protección y después empieza a extorsionar, o él directamente empieza de esa manera esta actividad. La grabación es uno de los métodos, y como es un método bastante usado, el honey trap, Sí, yo te diría que lo inventaron los soviéticos, pero lo vimos, por supuesto, en todos los sistemas de espionaje lo utilizan. sí. Yo creo que él imita esta conducta. Mira, él empieza, la relación a la cual le tiran el tema del Mossad y todo eso, empieza con un tipo llamado Maxwell. Ujú. Maxwell era un judío de checo que se escapó del Holocausto, se fue a vivir a Inglaterra, se unió al Partido Laborista, fue miembro del Parlamento del Partido Laborista y un hombre muy rico. Hizo muchísimo Ujú. dinero. eh, Él sí probablemente hizo cosas para el Mossad, ¿ok? Hizo cosas para el Mossad. Ujú. Hay dos o tres operaciones del Mossad que están vinculadas con Maxwell. Yo lo conocí. El hombre lo conocí en Israel, se había comprado un periódico en Israel él, yo era en esa Mira, época abogado y sí. lo conocí a él vía uno de mis clientes. Maxwell era el dueño de una compañía llamada De La Rue, una de las compañías más interesantes que hay, que es la compañía que hace los billetes de muchos países, los billetes Claro, los billetes. claro, claro, Incluyendo todo claro. eso, el billete de lotería también. De la Rue era Sí, sí, famosa y él la compró. sí. Y era una compra estratégica para Maxwell, la utilizó otro hombre que se sabía que también trabajó con chantajes, etcétera. No la parte sexual Ujú. no era su fuerte. Eh, Sí. y un día apareció ahogado en el mar. Dicen que se cayó del barco. Probablemente lo mataron, a él sí lo mataron. El entierro de él fue en Jerusalén y estuvieron 7 ex jefes del Mossad en su entierro. Era claramente un hombre del Mossad y él estaba relacionado con Epstein vía su hija. Claro. Su hija, Ghislaine Maxwell, que está en este momento en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por de trabajo por la prostitución, porque todo el tema era que ¿cómo cae Epstein? Epstein cae Sí. porque tiene una chica de 14 años en Florida, los padres de ella no aflojan, él les ofrece dinero, trata de evitar, ellos igual hacen la denuncia y a él lo arrestan en vez de violar de lo que se llama statutory rape, que es Ujú. violación jurídica, es decir, tener sexo con una menor de 14, en ese caso con 16 años, pero una chica de 14 años es violación aunque ella diga que sí, es decir, el consentimiento no alcanza para evitar una violación. Entonces, él hubiera terminado con 20 años en la cárcel, muy grave eso en los estados del sur, especialmente en Estados Unidos, Sí, y sí. él que vivía en Palm Beach, tenía una casa brutal en Palm Beach, en un lugar impresionante. Tenía una casa en Nueva York, tenía una casa en Manhattan, que era así, no sé si no la mejor casa que había en todo Manhattan, Ujú. ¿no? Que es la famosa donde encontraron las grabaciones y todo. Y él lo acusan eso empieza todo un sistema de presión y el fiscal, tal Acosta,
lo acusa de una tontería, un crimen que lleva 2 años de cárcel, que tiene que ver con prostitución, con ofrecerle a una persona, a una mujer ser prostituta, una cosa muy menor que no tenía nada que ver con esto. Y Acosta, cuando le preguntaron por qué aceptó llegar a un acuerdo, porque llegó a un acuerdo con Epstein, estuvo 2 años en la cárcel, de hecho no estuvo 2 años, estuvo 1 año y medio. Ujú. Eh, y, pero es la primera vez que se hace público el hecho de que él está en ese negocio, ¿sí? Que él está Claro, con claro. menores, etcétera. Ahí es donde aparece el pedófilo, etcétera. Él no es pedófilo técnicamente, es hebefilio se llama, que es el sexo con chicas púberes, pero menores, ¿entendés? No, Sí, no, pedofilia es para chicos no, chicos no desarrollados, ¿sí? ok, De ok, eso, o ok. sea, técnicamente, porque dice pedofilia, él no era un pedófilo. Claro, claro, claro. Y quizás te digo más, quizás tampoco era un hebefilio, todo lo usaba él para su negocio. Yo no sé si su perversión era. Psicópata no quiere decir perverso, ¿sí? O por lo menos no quiere decir perversión sexual. Claro, claro, claro. Hay todo, ese es el problema, ¿entendés? Está todo mezclado en una coctelera. Bueno, cuando le preguntan a Acosta por qué llegó a un acuerdo, dice porque me presionaron diciéndome que él tiene relaciones con la comunidad de inteligencia, refiriéndose a la CIA, a la CIA, porque Claro. a él le importaba el Mossad, te imaginas un tipo un fiscal latino en Florida no le interesa la relación con el Mossad, claramente tuvo presión, y con esa presión él sale. Y acá viene la parte, él tiene 2 islas, en las Islas Vírgenes pertenecen a Estados Unidos, las US Virgin Islands, y tiene dos islas ahí, y empieza, o durante todos estos años, antes de la historia de post de esta historia, empieza a traer gente a la isla, y yo te mandé la isla hoy, la lista, ¿no? Le De la pegaste una cantidad de mirada, ¿no? famosos que están vinculados ahí, claro, claro, Sí, claro. pero están, yo qué sé, Robert De Niro, a Barack Sí, Obama, sí. Joe Biden, todo el mundo fue a la isla. Y fue varias veces Trump, ¿sí? ¿Qué pasaba en esa isla? Esto es lo que algunos contaban, otros no. Hay mucha gente acusada. Está acusado Stephen Hawking, el hombre de la silla, ¿sí? Sí, El claro. físico que no se podía mover, que no sé mucho para. Ese hombre no lo veo en una situación perversa, pero no podemos saber, por supuesto. Nadie. Y este es el problema. Que en algún lugar hay una culpable hasta que se demuestre su inocencia, ¿no? Por supuesto. Y esto, a ver, todos los que pasaron por esa isla pasaron por fines sexuales, alguno pudo haber pasado por fines turísticos, alguno pudo haber pasado No, incautamente. no, Howard Lutnick, el hombre que ahora está acusado de no haber contado que estuvo en esa isla, y él demostró, sí estuve en la isla en el 2012, con mi esposa, con mis hijas y con los babysitters. Era una isla común y corriente, ¿te imaginas? No era una isla que llegabas y había, aterrizabas en una orgía, ¿sí? Era una isla con casas, con islas muy lindas. Hay uno que compró las islas ahora por $60 millones, que dijo que la va a transformar y no hizo nada. Se sospecha de que uno de los motivos que se compró la isla es para que nadie pueda entrar en la isla a ver qué había en la isla, ¿no? Ujú. Pero claro, todo esto. El hombre aparece. Quiero empezar por el final. Quien no sabe, porque quizás porque estamos hablando de Epstein, entre otras cosas, primero porque está relacionado con Trump, cosa que todavía no toqué, que es un tema muy, muy importante, y el hecho de que él se lo encuentra muerto en su celda, suicidado, cuando las cámaras dejaron de funcionar, cuando los guardias estaban haciendo compras. Una historia bastante rara donde si no lo mataron, dejaron que se mate, ¿no? Sí, obviamente, claro. Es como, a ver, con la prensa y con la mirada de la prensa, pues en Epstein es como si en este momento a Maduro le pasara lo mismo, ¿no? Un preso muy, pero muy Ah, sí, sí, importante sí, debería sí, estar sí. súper custodiado y es Así es, increíble que haya pasado esta así es. cuestión. Componente El, político, porque en algún momento se hablaba que Trump tenía que ver, y bueno, los Trump, Epstein Files, digamos, ¿qué hay sí, detrás bueno, de todo primero esto? que Trump era amigo de él, ¿sí? Sí, Trump jamás lo negó. Y sí, dijo, es un buen muchacho, yo qué sabía. La gente no sabía está claro que la gente con la que él estaba en contacto, no todos sabían, o yo supongo que no la mayoría sabía, sí, seguro que no en detalle, que el hombre era perverso, o que tenía, sí, o sí, que hacía lo que hacía. Por supuesto, hoy salen todos sabíamos, ¿viste? Empiezan a decir todos sabíamos. Hay también el poder, nunca hay que olvidarse del poder maravilloso del ser humano de obviación, ¿sí? De Ujú. mirar para otro lado.
Y la gente iba a la isla porque era, te imaginás, divertido, interesante, agasajado, me imagino. Era una experiencia especial. Y el hecho que haya, que te mando una lista que era 400, 500 personas, ¿no? Famosas todas, o 1000 Sí, personas todos, ahí. todos, todos. Aparte, grandes, más jóvenes, de la década del 70, del 80, del 90, del 2000, No, está recientes, historias famosos de ahora, digamos, no se De salva Niro, nadie. De Niro, está John Travolta, está Ellen DeGeneres, está todo el mundo. La verdad es que iba Sí, todo el claro. mundo a la isla de él. La pregunta es por qué siguió su relación con la gente después de haber estado en la cárcel por el tema de la menor, ¿no? Claro. Y aún así siguieron en contacto con él mucha gente, muchos años. Están dimitiendo uno tras otro contactos que él tenía, gente. Uno de ellos es el ex embajador, porque hasta 2 meses era el embajador británico en Washington, Peter Mandelson. Claro. Y, y él, que a todo eso hay que tomar, él es gay. Peter Mandelson vive con su pareja, con Ujú. su pareja masculina. Sí, Así que también es bastante raro, porque el tema de los gays nunca apareció hasta ahora. Y a claro. él le pagaba a Mandelson una suma de dinero que Mandelson había negado que la recibía y ya se demostró que la recibió. Y el problema es que le habían dicho a Starmer, primer ministro de Inglaterra, mirá que Mandelson está involucrado en el tema de Epstein, y él lo respaldó hasta el final. Por supuesto, Mandelson le mintió a Starmer, o por lo menos Starmer dice que Mandelson le mintió, y Ujú. ahora está en juego el lugar de primer ministro. Hubo una crisis, parecía que se caía Starmer, por ahora se postergó, pero no sé por cuánto tiempo. Es decir, tira bajo un gobierno. Después tenía relaciones, como vos dijiste, con la realeza sueca. Hay una mujer Claro. sueca muy famosa que estaba muy relacionada con él. Está Ghislaine Maxwell también, que es realeza. Los padres eran un billonario famoso, ¿sí? No, cuando Ujú. hablamos de realeza no tiene que ser realeza de sangre, ¿sí? Claro, Pero claro, gente, claro. gente poderosísima. Sí. No, y estaba viendo en la lista que bueno, el príncipe Andrés o el ex príncipe Andrés ya se sabía, había aceptado, hizo un acuerdo extrajudicial, pero se habla de que el príncipe Carlos, actual rey Carlos, también pasó por esa isla en su momento. Así es. Pero te repito, a ver, Joe Biden, ¿sí? No creo que Joe Joe Biden, Biden, claro. alguien crea pero se puede saber, sí, todo el mundo dice, pero yo lo vi una vez a Joe Biden manoseando chicos. Joe Biden era muy cariñoso, lo viste alguna vez, ¿no? Ujú, Él sí. agarraba, él abrazaba, es un tipo genuinamente cariñoso, y bueno, y entonces ahí empiezan a decir, ¿no ves que era pedófilo? El tema es que esto es una arma arrojadiza mira dónde llega, ¿sí? Llega al Partido Laborista en Inglaterra, ¿sí? Partidos de izquierda. Claro. Donald Trump, con todo lo que tiene que ver, hay gente de derecha, hay Dershowitz, el abogado más importante o más conocido de Estados Unidos, profesor de Harvard, un tipo que niega que haya ocurrido nada. Pero está el tema de Bill Gates. Ujú. Y el tema de Bill Gates es, digamos, de todos los casos, de los casos abiertos, este es el caso que bastante bravo. Él cuenta, le contó a terceros, o está escrito, que Bill Gates tuvo sexo con una de las chicas en su isla y se agarró una enfermedad venérea, Ujú. creo que era sífilis, y Sí, que le sí. pidió a Epstein que le consiga antibióticos para que secretamente se los ponga a su esposa para evitar de que ella tenga sífilis. Aparentemente dicen que el motivo que ella se divorcia de Bill Gates es esto. Claro. Eh, pero lo de los antibióticos es un poco raro, porque realmente que Bill Gates no puede conseguir antibióticos necesita pedírselos a No, Epstein. es raro que no tenga ningún referente, ningún médico, digamos. Sí. Da la sensación de que Bill No, Gates puede viste, mandar a cualquiera a conseguir eso, no hace falta que Epstein por favor, se los consigue, se los recete. era Pero la ex mujer de Gates dio como verídica esa, sí, no sí. exactamente esa situación, pero dio a entender que ese fue uno de los motivos principales por los que la relación se terminó, porque aparte fue abrupto el corte de la relación. Fue Y abrupto, fue sí, muy fue rápida abrupto y el acuerdo económico, ¿no? A diferencia de otras separaciones. Acá no hubo discusión, no hubo nada. no, 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 no. Él pensó como, bueno, como besos, ¿sí? ¿Qué me importa si le doy la mitad de infinito? Porque lo que tienen es infinito, ¿sí? Claro, El claro. dinero que tiene Bill Gates es infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Es infinito, que para él es infinito. Entonces Claro. la mitad de infinito sigue siendo infinito. No, Sí, sí, sí. no cambia nada. No, 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 no. Claro que no era un tema de. Claro, y cuanto antes arregle mejor porque mañana voy a tener más plata y voy a tener que dividir más.
Claro, pasa. Esa, Es esa otra, no se me ocurrió. Pero esa es por otra otro, realidad también, claro. pero por otro lado, cada día que pasa, la plata que vos tenés vale más, pues te queda menos días para disfrutarla. Es verdad. Es verdad. Y escúchame, y Sí. la filtración, porque en algún momento se hablaba de que esto era absolutamente perjudicial para Donald Trump. Si yo no me equivoco, esto surge en alguna elección, y estaba esta idea de que esto perjudicaba a Trump, que el gobierno de Trump ocultó en todo momento la lista Epstein, que iban filtrando solamente los datos que perjudicaban a los rivales de Trump. Ahora la última información indica que Trump denunció a Epstein, supuestamente en cuanto tuvo noticias de lo que estaba sucediendo. ¿Qué nos podés contar con respecto a esa parte de toda esta situación? Mira, yo no tengo acceso a más información que la que tienen todos, pero te puedo Ujú. decir qué es razonable y qué no es razonable, ¿sí? Sí. Trump claramente era un mujeriego, ¿sí? Lo vimos Ujú. en ese video en las primeras elecciones cuando dijo que si yo las tengo agarradas por la vagina, las chicas hacen lo que Ujú. yo les digo. ¿Sí? Algo así, ¿te acordás que está grabado diciendo? Era un hombre, Sí, sí, sí. era un picaflor, ¿sí? Sí. De ahí a haber participado con mujeres en cosas ilegales. Otra vez, la moralidad no es un tema central, y seguro que no es un tema judicial. Si las mujeres con las que él tuvo sexo, si tuvo, en la isla o en otro lugar, con relación a Epstein, lo hicieron voluntariamente y eran mayores de edad, la Sí, historia no hay termina ahí, ¿sí? delito. Claro. No hay más para hablar. Por supuesto que aparecieron mujeres, porque todo el tiempo aparecen mujeres diciendo cosas de uno de otro. Había una chica, Jufre, que se suicidó al final, que dijo que estuvo que la obligaron a estar con el príncipe Andrew, sí, Andrés. Andrés. Ujú. Sí, El principito, ¿no? Era, lo llamaban en Argentina cuando sí, sí, sí. la invasión de los Claro, ingleses. claro. Perdón, la invasión a Malvinas. Sí. Y bueno, él está en un problema gravísimo, ¿eh? Él arregló económicamente, pero ya ahora hay investigación criminal de vuelta en Inglaterra sobre él. Y yo no sé, yo lo cuidaría mucho, que no lo dejaría mucho tiempo solo, porque, viste, imagínate que a él no le pueden hacer juicio criminal en Inglaterra y que pase así nomás. Claro. El de la destrucción que esto le da a la Casa Real es terrible, ya no está más la reina, ¿sí? Ujú. Que era realmente, este rey es un rey muy poco popular comparado con la reina anterior. Claro. Y con la situación en la que está en este momento el Reino Unido económicamente, yo no sé si le van a tener mucho más paciencia a la Casa Real. Entonces Claro. le están dando manija a Guillermo y al hermano de él. Claro. Lo están haciendo un trabajo. Es un problema para ellos, un dolor de cabeza, pero la lógica dice de que puede llegar a pasar que este hombre, bajo la presión, se suicide. ¿Sí? No, claro, obviamente. Y también Que hay mucha atención puesta en esta chica que vos mencionaste, ¿no? Bueno, esta mujer que se llama Ghislaine Maxwell, que no hablaba, que no hablaba, y en las últimas horas, en los últimos días, da la sensación de que estaría interesada en algún tipo de acuerdo para contar cosas. Y que detrás de este cambio de estrategia de la defensa habría cierta presión de Trump para que se conozcan más cosas. De esa parte, ¿qué nos puedes contar? Mira, a ella la llamaron a testificar hace 3 días. Sí, Testificó frente al Senado, a la Cámara de Diputados en sí, Estados Unidos y se negó a declarar. sí, ¿Sí? Se acogió a su derecho al silencio sí. y se negó a declarar. Así que me imagino que hay negociaciones. Ella le pidió amnistía a Trump, Claro. todavía en el 2018, ella le pidió amnistía. Ahora volvió a pedir amnistía y Trump tiene que pensar muy bien qué está haciendo, ¿sí? Con eso, porque él seguro, él tiene esto tiene que ser estratégico para él. Esto no es un favor que le puede hacer a alguien, porque esto le Claro. puede costar mucha popularidad. Estamos en un año electoral. No Ujú. sé si en este año electoral él va a querer darle, porque esto va a volver a poner el foco una vez más en Epstein, ¿sí? A él le Claro. conviene a veces que se hable de Epstein, porque eso no se habla de otras cosas. No se habla de Minnesota, Exacto. no se habla de Irán, se habla de Epstein. Epstein es un comodín, pero yo quiero ir un poquito a la historia de la relación de él con el Mossad, porque en eso creo que sí puedo aportar algo nuevo. Eh, el Mossad trabaja de una forma muy especial. El Mossad tiene agentes, como todos, tiene colaboradores fijos, Ujú. ¿sí?
A veces puede ser incluso una institución, un banco, una compañía de seguros que le da posibilidad de mandar gente o de hacer operaciones encubiertas. Esto es común. El Mossad probablemente tuvo bancos propios en otros lugares del mundo. eh, y Maxwell era un contacto muy importante. eh, y tiene también a veces un favor, ¿sí? Viene alguien, mismo Maxwell, ¿sí? Diciéndole, che, mira, necesito que invites a tal y tal porque quiero poder ofrecerle para que trabaje para el Mossad. Por ejemplo, ¿sí? Entonces se lo invita a la isla, viene el otro, ¿entendés? Ese tipo de ayuda lateral, no directa. Y esto es probablemente lo que le pasó a Epstein. Y de ahí en más, él, viste, usó esto, todo lo que quería, todo lo que podía, y, viste, o llamaba gente y los reclutaba para el Mossad para hacer un negocio, ¿entendés? Ujú. Sí, claro, obviamente. A ver, acá hay una situación bastante concreta, vos lo contaste, que es que hay un momento previo donde supuestamente el gran público no sabía nada, trasciende toda esta información, lo meten preso, hay una cierta condena, y después hay mucha gente vinculada a esta red que sigue en contacto, que más allá de haberse conocido públicamente, o sea, no pudiendo decir yo no sabía nada, continúa la relación de Epstein, y eso es lo que lo comprometen de manera más compleja. Yo te diría que la mayoría que siguió en relación con Epstein después de esto, una de dos, o esperaban que nadie se entere, Sí, que esto, por supuesto, esperaban, yo te diría, esperaban de la palabra esperanza, ¿sí? No sí. es tanto de esperaban realmente de que nadie se entere, y muchos estaban bajo el chantaje de él. Ah, No podías cortar con él porque podías claro, terminar muy mal. claro, Imagínate claro. Bill Gates. Es un ejemplo, ¿sí? De alguien que, digamos que hay buenas chances que él estaba chantajeando, que podía chantajear. Sí, sí. Él lo hizo a mucha gente, ¿eh? A muchos, 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 muchos. En los expedientes Epstein porque se habla mucho de lo que es contactos sexuales, acuerdos, te entrego esto, pero hay pruebas de los chantajes. No, había un lugar donde se grababa, Ah, hay ok, toda una parafernalia para eso. Pero yo quiero claro, explicar algo. Llevó mucho tiempo y costó muchísimo que 3 millones de pruebas. páginas de documentos sean revelados, que fue lo que estamos ahora, ¿sí? Sí, Sin inteligencia artificial, te imaginas ese tiempo que hubiera llevado a revisar los 3 millones, ¿no? sí, claro, Eso claro, la gente claro. no se da cuenta. Lo revisaron en, no sé, 2 meses. ¿Cómo hicieron? Que fueron, sentaron 3 millones. Hace la cuenta, si necesitas un ejército entero Sí, de sí, sí. personas haciendo, y necesitas que todos. Esto se hizo con inteligencia artificial y su revisación se hizo con inteligencia artificial. Ujú. Esto es un hito, ¿eh? Yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero es un hito en las investigaciones. Pero otros 3 millones de papeles no fueron este, mostrados por motivos de seguridad nacional, o cualquier cosa. Y por supuesto, la gente dice, Trump hizo que saquen las cosas que tengan que ver con Claro, él. claro. Cada uno va a contar otra cosa. De momento que hay 3 millones de páginas. 3 millones. Mira, aunque hayan sacado 6 millones, se hubieran dicho, sí, pero seguro que hay páginas secretas, ¿viste? Esto no termina nunca. Sí, 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 obvio, obvio. La gente no es que ¿Y, deja de sospechar, pasa a lo No, próximo. claro, claro, claro. ¿Y qué tanto, a ver, con qué tanta impunidad se movía? Porque se habla mucho de mails que quedaron en los servidores, pero también se habla de cosas que quedaron en estas casas o en estos departamentos, digamos. ¿Cómo se hicieron de ese material? ¿Hubo una investigación o de golpe cuando alguien abrió la puerta se encontró con todo esto? Era cuestión de ir a buscarlo. No, bueno, no es tan fácil. El de Nueva York pudieron entrar, pero él tiene un rancho en Arizona, que también Sí, pasaron muchas cosas, y ese rancho nadie pudo entrar. No, jamás hubo un juez que dio una orden acá. Vos entendés que hay jueces en todo esto también. no, claro, por Está supuesto, claro, ¿no? claro. Jueces, fiscales, policías, barrendero, cualquier cosa, ¿sí? Está todo el mundo metido en esto. Sí. Así que me imagino que hay muchas cosas que no hay acceso y que no va a haber acceso, porque no hay interés, me refiero a un interés prevalente. Y el sistema judicial americano es un sistema que una vez que se terminó algo, se terminó y ya está, y cierran, y no siguen, ¿sí? No es un sistema hurgador, ¿sí? Como el argentino, donde se hurga de Claro, vuelta los casos ok. anteriores. Creo que en la Argentina se habla más de casos anteriores que actuales. Sí. Esta es la sensación que yo tengo, ¿no? Leyendo. Pero en Estados Unidos no, una vez terminado, terminado. Pero el caso Epstein va a tardar un tiempo hasta que se muera el tema, ¿eh? Yo no lo veo. Ahora hay una crisis importante económica que se está gestando en Estados Unidos
con el tema de los despidos, en un año electoral, yo creo que eso va a atraer mucho más la atención. Creo que el tema Epstein va a pasar a segundo plano, pero, viste, es maravilloso. Hay un solo diario que nunca aflojó con el caso Epstein, porque Mira. todos los otros medios se hicieron los idiotas. CBS tenía toda la data para hacer explotar el caso Epstein hace muchos años. Y No, dijeron, no, no, esto no tiene valor y periodístico, cualquier cosa, ¿sí? claro. Pero el Miami Herald, ahí había un periodista que se emperró, y siguió el tema, y por eso el caso Epstein nunca se cayó. Pero si hubiera sido por los otros medios, tenía prácticamente control de todos los medios, porque él, por supuesto, tenía también a periodistas en la isla, Ujú. ¿sí? O a Claro, claro. editores. Sí, No sí. nos faltaba nadie, tenía absolutamente todo, políticos, economistas, realeza, figuras del cine, figuras de la música, figuras de personajes importantes de todas las décadas, digamos, muy abarcativo su portfolio de amistades. Claro, claro. Pero acordate que cuando él empieza esto, en los años 70, 80, mucho antes de las redes sociales, antes de Internet, el sistema de él era el único sistema que yo te dije para crear una red como la que creó él, y era muy sólida, porque Claro. tenían en muchos niveles. Escúchame, JP Morgan, Goldman Sachs, todas las grandes Sí, los claro. bancos. Acaba de dimitir hoy, ¿eh? Sí, sí, La jefa de abogadas de Goldman Sachs, que también sí. estaba involucrada También en esta estaba historia, involucrado. fue abogada de él. Él la llamó para hacer una consulta, ¿sí? Después se descubrió que además iba a la isla, ¿sí? Ujú. Pero él, claro, él se comunicaba, él le pedía favores a toda la gente que él conocía, si no, Claro. no era un tipo de tomar un abogado y pagarle como método, que es lo que hace una Mira, persona en esa situación, o por lo menos claro, claro. en algunas, sí. Es el famoso favor con favor se paga. Qué Sí. bárbaro. Bueno, esto seguramente nos va a dar para más capítulos. Muki, estamos conversando mediados de febrero. Siempre me interesa ver tu visión de lo que está pasando. ¿A qué hay que prestar atención, fuera de lo que es este capítulo sobre el caso Epstein que acabamos de conversar? Bueno, tenemos el caso de Irán, con Estados Unidos, y la reunión de Xi, la reunión en abril, que todo está mirando, todo lo que está haciendo en este momento Estados Unidos, y China también, está dirigida a esa reunión. Ayer Estados Unidos levantó algunas prohibiciones menores de exportación de Estados Unidos a China como gesto para Xi, Ujú. pero está el tema de Irán. Y el tema de Irán, él por algún motivo le pone fuego o lo saca según lo que él cree. Él está utilizando la crisis de Irán no solamente para ocuparse de Irán, sino para atraer o desatraer la atención de algún otro tema, el de Sí, Epstein incluido. sí. Entonces, en este momento, él no siente presión, le dio a los iraníes un mes de tiempo de negociar con él, es un número muy grande, pero también es cierto que hizo lo mismo con Venezuela. ¿Te acordás? Tenía los barcos dando vuelta, se negoció, le decían a Maduro, Ujú. vení. Está haciendo el mismo camino, pero lo utiliza. Si uno mira bien, le pone fuego o le quita fuego al tema dependiendo de lo que necesita. Acaba de sacar ahora a todos los agentes de la inmigración, de la Policía de Inmigración de Minnesota. Sí. Yo te diría que es el primer gran fracaso de él, Ujú. en esta presidencia. Es donde él tuvo que directamente que aflojar, en algo que él creía que iba a tener mucha popularidad y no la tuvo. Hubo varios excesos, como siempre, sí, hubo casos desafortunados, y Ujú. esto tiene un costo político en un año electoral. Recuerdo, en Claro, noviembre hay elecciones de medio término claro. en Estados Unidos, y estas elecciones se cambia toda la Cámara de Diputados, el 100%, si funciona en Estados Unidos. Ujú. Así que su mayoría está en juego, y yo supongo que él va a utilizar las crisis estas, porque él las controla, según como él va viendo la popularidad de él en las redes. Claro. Vos te imaginás que él tiene un acceso inmediato a popularidad en redes, y va decidiendo qué conviene mostrar, qué crisis es más popular que otra, qué está molestando. Y como tiene varias andando, porque tiene esta, tiene el caso Epstein, que cada tanto si quiere lo puede mencionar, está el tema de Venezuela, que cada tanto habla o no habla, está Cuba ahora, presionar a Cuba o no, Ujú. está todo el tema de Ucrania, de la guerra de Ucrania, ¿sí? Presionar a Rusia o no, y está toda la relación, por supuesto, la más importante, que la de China, y el caso Irán. Así que él está manejando todas estas, yo te diría, prende y apaga las hornallas, porque él controla el fuego, en cada una de ellas. No hay nada que esté descontrolado en sus manos en este momento, en mi opinión.
Ujú. Bien, está bueno. Me gustaría que me actualices un poquito la situación de Venezuela, donde también da la sensación de que avanza, no avanza, calienta, no calienta, que va a haber elecciones, que no se sabe todavía cuándo, que están liberando a los presos políticos, pero liberan a uno a la mañana y lo vuelven a detener a la noche. Visita de funcionarios importantes de los Estados Unidos a Venezuela, digamos. ¿Qué novedades hubo en las últimas semanas? Mira, lo que no se habla, lo más importante es que echaron a todos los médicos, a los asesores cubanos. Apa, Los echaron, los echaron. Esto no se está hablando del tema, no solamente ahí, Guatemala acaba de echar a todos los asesores cubanos. también. México ya vino y le dijo a Estados, le confirmó a Estados Unidos que no le va a vender petróleo a Cuba. Cuba está en un estado catastrófico, ¿sí? Esto también sirve para mostrarle a Venezuela que ni se te ocurra, ¿sí? Mirá dónde están tus aliados que no tienen para comer. Claro. Este, Vos viste que Rusia y China del tema ni se metieron. No sé si No, vos no, viste, no. ni se metieron. Claro, claro. Nadie tiene el poder para hacerlo tampoco, la fuerza, ni la fuerza política. Rusia está bastante ocupada con su propia guerra y China tratando de ver cómo maneja el desastre en el que está sumida. La parte interna de China está caliente Ujú. y nadie tiene ganas de meterse ahora para salvar a Venezuela y que igual se perdió. Y Delcy Rodríguez hace lo que hace Trump, pero lo hace mal, ¿sí? Es decir, va mirando cuando le conviene hacer una declaración a favor, otra en contra, se hace la demócrata. Lo que está negociando claramente Delcy Rodríguez es una amnistía. Está claro, ¿sí? Ujú. Lo de Venezuela no se resuelve a menos que se dé una amnistía total a los chavistas. Me refiero no a los presos políticos que están hoy, ¿sí? Ellos Claro, son rehenes, claro. pero sí a lo que vendría después, si llegan a haber elecciones. Se les dijo, a ver, elecciones justas. Me causa gracia porque las Sí, anteriores en las que ella justas. estuvo no eran Claro, justas, según ella. claro, claro. Esa tontería, dice todo el tiempo, dice cosas esa mujer, Ujú. que el que te maneja igual el país es el hermano, ¿sí? Que es el jefe del Parlamento, pero ella es la que está haciendo las gestiones. Están liberando, no liberando, la arrestan, rearrestan, pero lo semi-rearrestan porque no lo ponen en la cárcel, lo ponen en el domicilio. Están viendo, pero para mí está claro que hay una negociación este, eh, sobre una amnistía y ahí sí con fechas de entrega de poder, pero con una ley absoluta de amnistía garantizada por Estados Unidos. Estados Unidos Claro, garantice que no los van a tocar a ellos, claro, y que se pueden. Y no sé si no está negociando la plata, porque hay dos partes, ¿sí? Una es no te claro. voy a tocar a vos, pero me devuelve la guita o parte de la plata, y otra dice no, me quiero quedar con parte, que fue la negociación que hubo con Maduro. Ujú. Y entonces esto es lo que está pasando a nivel de Venezuela y vamos a ver resultados cuando le convenga a Trump. Claro, clarísimo. Cuba está casi sin, o sea, no tiene combustible para los aviones, ya le anunció a las compañías aéreas. Ninguna compañía aérea está volando a Cuba porque no pueden. Ahora hay una compañía, creo que del Caribe, que como está cerca, Sí. puede hacer el vuelo ida y vuelta, pero se está quedando sin tráfico aéreo. Se están cerrando los hoteles. El turismo bajó en un 25%. Nadie está yendo a Ujú. Cuba porque nadie quiere estar en la oscuridad. ¿Sí? Claro. Esta es la época, esta es la temporada alta del turismo en Cuba porque vienen los canadienses, especialmente. Vienen Ujú. los canadienses, que en Canadá hay como 800 grados bajo cero, y Claro. Cuba van a la playa, etcétera. Pero ahora, ¿qué playa? No, no hay electricidad, hay una plaga de mosquitos, me enteré también, bastante grave. Yo estoy en contacto con gente dentro de la isla, con disidentes, y me cuentan que están bastante desesperados del régimen, pero el régimen no va a caer, ¿sí? Él va a hacer lo No, mismo, ¿sí? claro. Castración de régimen, ¿sí? Ujú. Lo va a castrar y después un poquito van a tener que liberar y liberar a los presos políticos. Va a hacer lo mismo que en Venezuela, Claro. con Cuba. Y Cuba no tiene tampoco, no va a tener nafta para los tanques, para el ejército, para nada. Es un desastre Sí. para el régimen cubano. Y hasta que ese régimen cubano no se porta bien, lo van a ahogar. Y no hay nadie que los venga a salvar. No, claro. Ni México, que tiene una presidenta, digamos, simpatizante con el régimen cubano, se atreve. Nadie se atreve. Claro. No. Trump le declaró la guerra personal a Cuba, ¿sí? Esto fue una. Yo creo que es distinto que con Irán y con Venezuela. Él lo hizo personal de él, por supuesto, como gesto hasta a su ministro, a su secretario de Estado, Marco Rubio, Claro.
el cual le encantaría haber sido el líder. De hecho, él dijo, Marco Rubio sería un excelente presidente de Cuba. Sí, sí, es verdad, es verdad. Muki, querido, como siempre, un placer conversar con vos. La semana que viene volvemos a encontrarnos. El placer es todo mío y nos volvemos a encontrar los dos en la Argentina todavía. Perfecto, muy bien. Gran abrazo a la distancia. Esta vez la distancia, por lo menos en kilómetros y en horario, es mínima. Sí, Gran sí, no, abrazo. no son las 3 de la mañana para mí, es cierto. Es verdad, es verdad. No estás todavía, no estás en el futuro. Estamos hablando en la misma escala temporal. Gran abrazo, hasta el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Esto es El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos hoy a una breve distancia. ¿Quién les habla? Horacio Cava, aquí El Observador Internacional, Muki Tenema.